Ok. Ok, hermanos, la semana pasada, por cuestión de tiempo, no pudimos terminar nuestro estudio bíblico. ¿Se acuerdan que quedamos ahí pendientes con algunas cosas? Así que ayúdenme un poquito para retomar desde donde quedamos. ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿O de qué aprendimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? La omnisciencia. ¿Tú porque estáis mirando la pantalla o no? No. Ah, ya, ok. La omnisciencia. ¿Qué era la omnisciencia? ¿Se acuerda que definimos la omnisciencia? ¿Se acuerda cómo lo definimos? Sí, omni, ¿qué era? Que enfatizaba el absoluto de Los omni, ¿se acuerda que los atributos omni, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, dijimos que enfatizan los absolutos de Dios? ¿Por qué? Porque no hay ni un otro ser en la creación, no es que Dios sea un ser creado, no hay ningún otro ser, absolutamente nada más, que sea absoluto en este aspecto, que tenga la capacidad de estar en todo lugar al mismo momento, que tenga la capacidad de saberlo todo en el pasado, en el presente y en el futuro de la manera en que Dios lo sabe. No hay absolutamente nadie que tenga el poder absoluto para hacer lo que Él quiere como Él quiere y siempre sabiendo lo que hace con su poder como Dios lo tiene. Él es el único ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. No hay nadie más. Por eso que dijimos que los ovnis, los atributos ovnis, son atributos absolutos o enfatizan lo absoluto de Dios. No hay otro ser igual a Dios. ¿Correcto? Ahora, algo más dijimos acerca de ser omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Lo acabo de decir. que todo lo sabe. Que todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Se acuerda que terminamos la semana pasada diciendo esto? Que la omnisciencia de Dios a nosotros nos da seguridad, nos da tranquilidad, porque nada de lo que pase, nada de lo que nos suceda es un imponderable, es algo que se le escapó de las manos a Dios. Nada de lo que sucede es algo desconocido. Oh, pucha, no sabía. No, no. Dios todo, absolutamente todo lo sabe. Fíjese que hay algo que me llamó mucho la atención estudiando, repasando notas esta semana, que tiene que ver con una definición que aparece. No la coloqué porque pensé que me iba a alargar mucho en esto y me iba a extender demasiado en este punto. Pero hay una definición que tiene que ver con la omnisciencia y dice lo siguiente: Dios sabe todo a priori, nada a posteriori. ¿Qué significa eso? Son dos términos latinos. Todo lo sabe a priori. ¿Qué significa? Antes de. Nada a posteriori. ¿Qué significa eso? Después de. Por lo tanto, las decisiones de Dios no están influidas en absoluto, por una decisión humana. Lo que Dios decide, lo que Dios hace, lo que Dios determina, lo que Dios elige, no está determinado por lo que Dios diga, por lo que el hombre diga. Sus decisiones son a priori. Hay un concepto que no lo vamos a desarrollar mayormente que se llama la presciencia. ¿Y qué describe la presciencia? El conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Por ejemplo, si usted va a Primera de Pedro capítulo 1, mire, vaya a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos. ¿Elegidos según qué? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué dice ahí? Que fueron elegidos ¿por qué? ¿O según qué? La presciencia de Dios. ¿Y qué dijimos que era la presciencia de Dios? ¿Lo acabo de decir? El conocimiento previo anticipado de todas las cosas, ¿sí? Eso es la presciencia. El conocimiento previo anticipado de todas las cosas. Y el texto dice que Dios nos
eligió según su presciencia. Ahora, ¿qué es lo que plantean algunos? Y esto es para definir lo que es a priori y lo que es a posteriori. ¿Qué es lo que plantean algunos? Bueno, Dios sabía quién iba a responder afirmativamente a su llamado a la salvación, y a eso se eligió. Repito, Dios sabía quiénes iban a responder afirmativamente a su llamado a la salvación, y a estos eligió. ¿Sí? Si eso fuese así, ¿su omnisciencia es a priori o a posteriori? A posteriori, ¿por qué? Porque lo inició después de saber quiénes iban a responder. Exactamente. Exactamente. Si Dios elige en función de la respuesta del hombre, entonces Él no es un ser omnisciente a priori. Él es un ser omnisciente a posteriori. Porque depende de los eventos, del resultado de los eventos, para realizar o para concretar su conocimiento. Pero si su elección es a priori, si Él determina las cosas y éstas después suceden, entonces la presencia de Dios aquí no tiene que ver con la respuesta del hombre, sino que simplemente su elección, ¿qué es lo que hace? Asegura la respuesta del hombre. ¿Se entiende o no se entiende mucho? Déjeme ponerme los lentes porque no los veo. ¿Se entiende o no se entiende mucho? ¿O estamos como perrito taxi? Si Dios elige en función de la respuesta del hombre, entonces su omnisciencia es a posteriori. Depende del resultado de ciertos factores para que Él haga lo que tiene que hacer en función de su conocimiento. Pero si Él elige anticipadamente, sin mirar en el tiempo la respuesta del hombre, sino que libre y soberanamente, su elección, ¿qué es lo que hace? Asegura en el tiempo la respuesta del hombre. Y la respuesta del hombre ya no es, en un sentido, el factor determinante, sino que el factor determinante es el deseo de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, creo que es importante explicar esto, porque es importante entender que Dios no está limitado por nuestras decisiones. Dios no está limitado por nuestras acciones. Dios no está limitado por lo que yo quiero o no quiero hacer. Porque nada para Él es desconocido. Una de las cosas que dijimos, creo, la semana pasada, no estoy seguro si lo dije o no lo dije, si no lo tendré que decir hoy día, es que una de las cualidades, una de las características de la omnisciencia de Dios es que es eterna. ¿Qué significa que la omnisciencia de Dios sea eterna? Que no está sujeta a tiempo. ¿Por qué? Porque se acuerda que dijimos que la eternidad de Dios es distinta a nuestra eternidad. Nosotros separamos el tiempo en pasado, presente y futuro. Y Dios ve todo en tiempo presente. Entonces la omnisciencia de Dios está sobre hechos basados en su presente eterno. No en nuestro presente, sino en su presente eterno. Porque las cosas del pasado, las cosas que están pasando ahora y las cosas que van a pasar mañana, Dios ya las conoce. Por eso que la omnisciencia de Dios a nosotros nos puede dar una seguridad que de otra manera no podríamos tener. De otra manera no podríamos tener. Ahora, déjeme ver. No, esto voy a avanzar acá. Todo esto es lo que vimos la semana pasada. Y quedamos ahí. ¿Se acuerda? Que ahí estaba esa definición, que la omnisciencia de Dios nos da seguridad de que nada de lo que vivamos es un imponderable desconocido, ¿no es cierto?, para el Señor. Por ello, cada uno de nosotros puede estar confiado en su conocimiento absoluto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en su conocimiento absoluto de todas las cosas, Dios tiene cuidado de mí, aún de los detalles más mínimos e ínfimos. Ahora, déjeme mostrar esto. Me encantó este texto, este salmo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro
y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147, verso 5. Salmo 147, verso 5. Me encantó este texto porque refleja dos realidades, dos verdades. Primero, Dios, nuestro Dios, es grande, más que cualquier cosa, más que cualquier otra persona. No hay nadie más grande en el universo que nuestro Dios. Él lo abarca todo. Es tanto así que todo el universo, conocido y desconocido, no lo pueden contener. No lo pueden contener. Pero además, su conocimiento es infinito. Lo que les decía hace un ratito atrás, ¿no? Su conocimiento abarca el pasado, el presente, el futuro. Nada para él es desconocido o nada para él es imponderable. Hermano, déjeme hacerle una pregunta en este punto. Creo que es bueno hacernos esta pregunta. ¿A quién le pido? Mari, ¿puedes ver si hay algo adentro? O si no, un tecito con azúcar, por favor. No con gotitas. Si no hay bebida, un tecito con azúcar, por favor. Creo que es bueno en este punto recordar esto. ¿Cuál es el propósito de esta serie? ¿Por qué estamos estudiando esta serie de los atributos de Dios? A veces es bueno plantearse esto, ¿no? Cuando estamos haciendo algo, preguntarnos, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos estudiando los atributos de Dios? ¿Qué piensan? Yo les diría por un chocolate, pero les mentiría. Por un lápiz les puedo decir. Por un lápiz de la iglesia. Para conocerlo más a Él, sí. Buena respuesta. Dejémoslo ahí. ¿Por qué creen que estamos estudiando esta serie de los atributos de Dios? Creo que es una muy buena respuesta la que da nuestra hermana Bernardita para conocer un poco más de nuestro Dios. Y creo que por ahí va la respuesta. Pero creo que se puede complementar un poquito más también, ¿no? ¿Por qué cree usted que estamos estudiando esta serie? Gracias. ¿No? ¿No se le ocurre? Vicente. Para comprender su grandeza. Te ganaste un lápiz. Llévenle un lápiz al Vicente al tiro, ¿no? ¿Y yo? Después ven por tu paipa. Tu respuesta se merece una paipa. ¿Ah? ¿Por qué? Para comprender su grandeza, ¿no? Conocer un poco más a nuestro Dios, pero particularmente comprender su grandeza. Mire lo que dice Job capítulo 21, verso 22a. Cuando usted escuche o lea estos textos con una letrita, a veces uno dice, por ejemplo, 21-22a, 21-22c, 21-22b. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que es la sección, es esa parte. Dividimos el texto en tres. Entonces la primera parte, la parte A, es la primera parte del texto. Miren lo que dice Job capítulo 21, verso 22a, la primera parte. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Cuál cree usted que es la respuesta a esa pregunta? Porque es una pregunta. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Alguno de nosotros tiene la capacidad de decir, bueno, yo le voy a dar consejo al Señor? Hay una canción que cantamos. ¿Quién dará consejo a nuestro Dios? Usted sabe que una de las cosas que me encanta de ese grupo particular que ha escribido estas alabanzas, estos himnos contemporáneos, es que son tremendamente bíblicos, están fundamentados, están basados en textos bíblicos. Es casi leer Biblia cuando estamos cantando, o cantar Biblia, mejor dicho, cantar Biblia. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? No. Isaías 40, 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda
de la prudencia. Usted sabe que estas son lo que a veces llamamos preguntas retóricas, ¿no? Preguntas que tienen una sola respuesta. Generalmente esa respuesta es negativa. ¿Quién enseñará a alguien enseñará a alguien a Dios sabiduría? No. Ya las preguntas, ¿quién midió las...? Vámonos al 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es tan grande, que no hay nadie que pueda inferir o influir en su mente. No hay nadie que le pueda enseñar algo porque Él lo sabe todo. Nosotros estamos aprendiendo, nosotros estamos descubriendo, nosotros estamos conociendo. Él no, porque Él lo sabe todo. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántos años llevemos asistiendo a una iglesia, no importa cuántos libros tengamos en nuestra biblioteca. Una cosa que me llamaba la atención en tiempo de pandemia era cada vez que transmitíamos los pastores por algún culto o alguna cosa, alguna reunión, siempre transmitíamos desde nuestras oficinas. ¿Y cuál era la decoración, la parte trasera? Libros. Libros. Las repisas llenas de libros. Y yo siempre me preguntaba, porque a mí me pasa, ¿no? ¿Cuántos de esos libros efectivamente hemos leído completo? No una página, no un capítulo particular, porque estoy leyendo sobre algo en particular de un libro, para un estudio en particular. ¿Cuánto he leído yo de esto? ¿Lo he leído todo? Yo voy a ser honesto, yo tengo un montón de libros en mi casa, no lo he leído todos. Algunos lo he leído todo, otros no, y la gran mayoría que no he leído todo es porque simplemente los tomo para leer una porción en particular. Pareciera que somos muy sabios porque tenemos muchos libros, y la verdad es que no somos nada de sabios por tener muchos libros. La sabiduría de un hombre se evidencia por cómo vive la palabra de Dios en su vida. Eso determina cuán sabio es un hombre o una mujer, no cuántos libros tiene. No cuántos libros tiene, no se equivoque. Esta serie, hermano, tiene como propósito poder conocer un poco más de la grandeza de Dios. Porque no importa cuántos años tengamos, no importa cuántos libros tengamos, no importa cuántas Biblias tengamos en casa, porque a lo mejor usted tiene más de una. No importa si tiene la que tiene los comentarios MacArthur, de Ryrie, de Scofield, hoy día está la de Warren Wiersbe, creo, de Adrian Rogers, no sé quién más, ha escrito un montón, ¿no? Y uno como, en lo personal, como pastor, como predicador, me gustaría tener todas las Biblias con comentarios posibles, porque siempre es bueno leer un comentario de alguien, siempre es bueno. Siempre es bueno eso. Me gustaría tenerlas todas, pero eso no me hace ser más sabio. Eso no me hace conocer más. No me hace conocer más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el propósito de esta enseñanza, de esta serie de estudios de los atributos de Dios, tiene que ver con que conozcamos un poco más de la persona de Dios, y al conocer un poco más de la persona de Dios, nos vamos a sorprender aún más de Dios. Y yo sé que hay gente a la cual no le gusta esta expresión, pero quizás nos va a llevar a enamorarnos un poco más de Dios, a amar un poco más a Dios, a que Él sea más importante en nuestras vidas que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el propósito de esta serie entonces? Esta serie tiene el propósito de recordarnos cuán grande es nuestro Señor. Hay una alabanza, una linda alabanza de Chris Tomlin, creo que se llama, que dice eso, ¿no? Cuán grande es Dios. Y quizás uno de los himnos más hermosos, más bellos que cantamos, himnos tradicionales más hermosos, más bellos que cantamos, es uno que canta y dice, cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Qué más dice? Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
se me olvidó, ¿qué más? Ya está ahí nomás. Pero el coro me encanta. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y podríamos cantar solamente eso. Cuán grande es Él. Usted sabe que hay para el sur de Chile hay una laguna que está al lado de unos glaciares. La laguna San Rafael. Y hay barcos, embarcaciones que se acercan a los glaciares, ¿no? Y una de las cosas más tradicionales de estos barcos, estas embarcaciones, es que cuando llegan cerca del glacial, sacan un trozo de hielo, lo parten en cubitos más pequeños y le sirven un vaso de whisky con hielo milenario a la gente que va en la embarcación. Déjeme terminar la historia, después me reta. Mi esposa me está mirando ahí para retarme. Y le sirven un vaso de whisky con este hielo milenario a las personas, ¿no? Es algo tradicional de este viaje. Un pastor contaba que en una ocasión una familia de creyentes fueron, no por el vaso de whisky, sino para conocer. Y cuando estaban en el lugar y llegaron y vieron lo maravilloso de estos hielos milenarios, el hombre se paró a cantar. Cuán grande es el himno. Frente a esa belleza del hielo milenario, de los glaciares. Se puso a cantar este hermoso himno. Y la gente que iba en esa embarcación, la gran mayoría no creyentes, que iban solo para conocer y tomar whisky con hielo del glaciar, guardaron respetuoso silencio, lo escucharon cantar, y más de alguno derramó lágrimas al entender lo que significaba ese hermoso himno en ese lugar. Después ahogaron las penas, las lágrimas no en el vaso de whisky, pero bueno, ese es otro cuento. ¿No es cierto? Esa parte no la esperaba, ¿no? No, bueno. Ya, sigamos mejor. ¿Cuáles son los alcances de la omnisciencia, queridos? Vamos a la omnisciencia. ¿Cuáles son los alcances de la omnisciencia? La omnisciencia afecta y alcanza incluso al mismo Dios, al Dios Trino. ¿Nosotros vamos a llegar a conocer por completo cómo es Dios? ¿Sí o no? No. Porque una mente finita como la nuestra jamás va a poder llegar a comprender a un Dios infinito como el nuestro. Jamás. Pero eso no significa que Dios no se conozca a sí mismo. Mire conmigo estos textos que están ahí, ¿no? Por favor, ayúdeme buscando. Si alguien puede buscar Juan capítulo 1, verso 18, si alguien puede buscar 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Yo voy a leer Mateo capítulo 11, verso 27. ¿Ya? Mateo capítulo 11, verso 27. Yo leo y alguien que después pueda leer Juan 11, 18 y luego 1 Corintios 2, 10. 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Entiende el texto? El Hijo conoce perfectamente al Padre, y el Padre conoce perfectamente al Hijo. ¿Sabe por qué? Porque ambos son Dios. Entre ellos hay un conocimiento absoluto de todas las cosas, pero entre ellos no solamente hay un conocimiento absoluto de todas las cosas, sino que entre ellos hay un conocimiento absoluto de sí mismos, de ellos mismos. Mire, no hay nadie que me conozca mejor que mi esposa y mi hijo, pero aún mi esposa y mi hijo hay cosas de mí que no saben. Probablemente nadie conoce mejor a mi esposa y a mi hijo que yo. Pero aún así hay cosas de ellos que yo no conozco. Yo no conozco. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no tienen este problema. Ellos se conocen perfectamente entre sí. Tienen un conocimiento perfecto y exacto entre sí. Alguien que pueda leer Juan capítulo 1, verso 18, por favor. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y por qué le puede dar a conocer?
Porque lo conoce. Porque lo conoce. Y porque lo conoce, lo puede dar a conocer. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Dios, Hijo y nosotros? Pues nosotros podemos dar a conocer a Dios. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Sí, podemos. De hecho, debemos hacerlo. Nosotros debemos dar a conocer a Dios a un mundo que no le conoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Dios Hijo y nosotros? Que Dios Hijo da a conocer al Dios Padre sin ninguna distorsión. Nosotros eventualmente podríamos dar a conocer a Dios Padre con alguna distorsión. Muy influido por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos, a diferencia de Dios Hijo. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice, hermanos? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿quién está dando a conocer a Dios? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Hermano, simplemente déjeme decir esto. Esta cualidad, este atributo, el hecho que Dios sea omnisciente, se ve reflejado en la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo comparten este atributo. Ellos son omniscientes, o Él es omnisciente, mejor dicho. Él es omnisciente. ¿Él quién? Dios. ¿Cuál Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es omnisciente. Y ellos dan a conocer, y se dan a conocer con esta... porque ellos dan a conocer al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué dan a conocer al Padre? Porque lo conocen bien. Porque saben de él todas las cosas, a diferencia nuestra, que estamos aprendiendo. ¿Se acuerda cuál era el propósito de la serie, no? Aprender cuán grande es nuestro Dios. Aprender acerca de la grandeza de nuestro Dios. Ese es el propósito de la serie. Bueno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no están aprendiendo nada nuevo, porque lo saben todo desde siempre, respecto de sí mismo. Algo más. La omnisciencia de Dios alcanza todas las cosas. Mire conmigo, busque de nuevo alguien que me ayude con Romanos 11:34, alguien que me ayude con Hebreos 4:13 y yo leo 2 Crónicas 16:9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Hay algo que sea desconocido para Dios? No, porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. ¿Alguien que me pueda leer Romanos 11:34? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿Se acuerda que leíamos un texto en Isaías que está basado? Es el mismo texto, citado por el apóstol Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le dio consejo? Nadie. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 13? Querido hermano, una pregunta, en el contexto de este pasaje, ¿de qué viene hablando? El 4:12, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Fíjese cómo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esta capacidad, tiene esta cualidad de partir nuestra alma, de dividirnos en dos, de separarnos. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de escudriñar y dijimos que uno de los conceptos asociados a escudriñar tenía que ver con esparcir,
con poder repartir, distribuir para buscar en detalle lo que estamos buscando. Bueno, la palabra de Dios tiene esa particularidad. Ella parte nuestra vida, parte nuestra alma, para poder discernir, para poder diferenciar lo que hay en nosotros, lo bueno y lo malo. Y parte aún las cosas más pequeñas, las más escondidas las parte. Luego, en función de eso, la palabra de Dios hace esto, pero fíjese lo que dice, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante la presencia de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? De Dios. Los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día vamos a dar cuenta. Eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? El inconverso un día va a dar cuenta en el juicio del gran trono blanco. El creyente un día va a dar cuenta en el tribunal de Cristo. En algún lugar vamos a dar cuenta. Usted en alguna parte va a dar cuenta. Yo espero que sea en el tribunal de Cristo y no en el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Eso es lo que yo deseo de todo corazón. Pero algún día vamos a dar cuenta, porque ante los ojos de Dios no hay nada escondido, no hay nada oculto, no hay nada que no haya de ser manifiesto ante su presencia. Ahora, déjeme decirle esto. Dios tiene conocimiento de todas las cosas, aún de las cosas más pequeñas. Aún de las cosas más pequeñas. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versos 29 y 30. Voy a tratar de ir rápido en este punto porque son hartos textos. Quizás no los vamos a leer todos. 10, 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La idea de sin vuestro Padre es que sin que Dios lo sepa. ¿Ya? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe todas las cosas, aún las cosas más insignificantes. ¿Le ha pasado alguna vez que usted habla con una persona que le explica todo en detalle? Cuestiones que... Y él explica, y explica, y explica, y explica, y a usted le están hablando en chino. ¿No entiende nada lo que le están diciendo? Y uno le dice, avanza, avanza, rápido, rápido. ¿A dónde quiere llegar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que resume? Resume. No, es que... Y a veces uno es pesado, ¿no? Porque dice, oye, avanza, a ver, ¿a dónde quiere llegar? Porque le explica en detalle. Déjeme decirle, Dios sabe todo en detalle. Si Dios tuviese que dar explicaciones, daría explicaciones detalladas. ¿Sabe por qué? Porque Él lo sabe. Porque no son, los detalles para Él no son desconocidos. Por eso decíamos, a Él nada se le escapa, nada es un imponderable. Nada falla. Cuando se compró la pintura de este templo, ¿qué color es este? Blanco, ¿no? Sí. Pablo, tú no respondas. ¿Qué color es este? ¿Blanco qué? Blanco oscuro. Blanco, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Que si a mí me mandan a comprar esta pintura, yo tengo un problema. Porque llego allá y hay un blanco hueso, blanco marfil, blanco invierno. Hay como 4 o 5 variedades de blanco. Entonces yo voy a empezar con problemas. ¿Cuál blanco llevo? Porque si llego con un blanco invierno y las hermanas quieren un blanco marfil, y si llego con un blanco marfil y hay alguien que quiere un blanco hueso, es un problema, ¿no? Dios no tiene ese problema. Dios sabe en detalle cada cosa. Sabe todas las cosas, aun las más pequeñas y que parecieran para nosotros insignificantes. No solo sabe todas las cosas, Él también conoce todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, verso 8. Mateo capítulo 6, verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Se acuerda que en el Salmo 139 la semana pasada decíamos lo siguiente? Aún no está la palabra en mi boca y he aquí, ¿tú la sabes toda? Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Cuando pienso en eso siempre recuerdo la historia que se la he contado, ¿no? De ese periodo de tiempo un poco complejo para nosotros en que veníamos comiendo pan tostado con margarina por muchas semanas. Y un día trabajando yo le decía al Señor, ¿cómo me gustaría comer algo distinto hoy día? ¿Cómo me gustaría, Señor, comer algo distinto hoy día? Y nuestro vecino de al lado, o la vecina de al lado, vino a buscar a mi suegra ese día, tocar el timbre, preguntó por ella. Cuando mi suegra salió, le traía una bolsa con paltas de su árbol que habían cosechado. Y me acuerdo que cuando mi suegra me mostró la bolsa con las paltas, yo me puse a llorar, porque yo recordaba que poco antes yo le había estado diciendo al Señor, ¿cómo me gustaría comer algo distinto este día? Y la respuesta del Señor ese día fue, paltas. Ahora déjeme decirle una cosa. Nuestros vecinos ese día no cosecharon las paltas después de que yo oré, diciéndole al Señor, me gustaría comer algo distinto. Nuestros vecinos habían cosechado antes. Y ya tenían dispuesto traer esas paltas para nosotros, porque aún no está la palabra en mi boca. Y aquí tú la sabes toda. Y ese día comimos pan tostado con palta. Algo distinto, ¿no? Rico. Mateo 6:8 y Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? En el contexto, comida, bebida, vestuario. Comida, bebida, vestuario. Y luego el verso 33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pongamos al Señor en primer lugar en nuestras vidas y Él se ocupará de todas nuestras necesidades. Ponga al Señor primero en su vida. Que Él sea lo más importante en su vida. Querido, déjeme recordarle esto. Cuando el Señor no es lo primero en su vida, lo que es lo primero en su vida es un ídolo. Porque todo aquello que ocupa el lugar de Dios en su vida es un ídolo. Puede ser su trabajo, pueden ser sus estudios, puede ser su esposa, puede ser su novia, pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos, lo que sea, querido. Lo que sea que ocupa el lugar de Dios en su vida es un ídolo. Y tiene que tener cuidado con eso. Sea cuidadoso con eso, porque Dios es celoso de su lugar. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Nadie. Todas las necesidades Él las conoce, pero Él también conoce el corazón del hombre. Solo para ir más rápido, Salmo 7:9, alguien que me ayude buscando, y Romanos 8:27. Yo busco Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39. Dice así. ¿Dónde está? Aquí está. Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones de nuestro corazón. Dios las conoce. Sabe por qué hacemos lo que hacemos. Sabe qué es aquello que buscamos con lo que hacemos. ¿Se acuerda que Pablo en Filipenses capítulo 1 habla de que cuando él está prisionero, algunos pensando añadir aflicción a sus prisiones, hacían cosas piadosas? Algunos predican a la verdad y otros predican por contienda y vanagloria, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero Pablo dice una cosa, no importa, ya sea por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gloriaré aún. Usted puede hacer cosas buenas con una mala motivación, Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón.
Dios sabe cuál es la intencionalidad de su alma al hacer las cosas. Nunca se olvide eso, porque no hay nada, absolutamente nada, secreto u oculto ante la mirada de aquel que ha de revelar todas y cada una de las cosas. Salmo capítulo 7, verso 9, ¿qué dice? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, más establece tú a justo, porque Dios es justo, prueba la mente y el corazón. Él prueba la mente y el corazón, Él conoce nuestro corazón. Usted sabe que las pruebas tienen como propósito hacer o demostrar o validar lo que hay en nuestro interior, ¿no? Lo que sabemos. Cuando usted está estudiando en el colegio, en la universidad, donde sea que estudie, y le hacen una prueba, ¿cuál es el propósito? Molestarlo, ¿no? Estresarlo, fatigarlo. No, la prueba tiene como propósito saber qué es lo que usted aprendió, qué es lo que usted sabe. Las pruebas en la vida de un creyente tienen como propósito mostrar lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es el carácter de Cristo que se ha formado en nosotros? Ese es el propósito de una prueba. No es destruirnos, no es humillarnos, no es avergonzarnos, es demostrar lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo vamos a responder ante la dificultad? ¿Vamos a ser como la pepita de sandía que bajo presión salta? ¿O vamos a aguantar? ¿O nos vamos a controlar, nos vamos a mantener siendo mansos, no mensos, siendo mansos y humildes, como Cristo lo fue? Dios prueba nuestra mente, Dios prueba nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. ¿Se acuerda de la historia de Job? Fíjese que la historia de Job demuestra claramente la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo. Porque interesantemente la historia de Job nos enseña de que no es Satanás quien viene y le pide permiso a Dios para probar a Job, sino es que es Dios quien presenta a Job. ¿No has considerado, mi siervo Job? No hay otro como él. Le dice Dios a Satanás. Y Satanás le dice, sí, pero que tú lo rodeaste de favores, ¿no? De puras cosas buenas. Pruébalo, quítale algo. Y va a ver cómo blasfema contra ti. Y Dios le dice, pruébalo. No toques su alma nomás. No toques su vida. Pruébalo. ¿Sabes por qué Dios dice pruébalo? Porque en la omnisciencia de Dios, Él conoce la respuesta de Job. Job no lo sabe. Y Job no lo sabe y lo reconoce al final, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tuvo que pasar por toda esa prueba. Pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo conocía. Y Dios permitió que pasara por toda la prueba que pasó. ¿Para qué? Para que Job pudiera exhibir todas esas virtudes, todo ese carácter íntegro, noble de un varón de Dios, de un hombre de Dios, con el cual Dios mostró o puso a Job delante de Satanás para que Satanás le probase. Hermano, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuán íntegros, cuán piadosos o cuán impíos somos. Él lo sabe. Por eso es que podemos confiar y estar seguros en la omnisciencia de Dios, de que nada escapa al control de Dios, de que nada es una sorpresa, nada es un imponderable para Dios, porque Dios lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña, perdone, sigan más. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones. El que escudriña los corazones, porque conoce los corazones. Dios no solamente conoce nuestros corazones, también conoce nuestra mente. Salmo 139, verso 2, ya lo vimos hace unos días, o hace una semana atrás, ¿no? 139, 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce nuestra mente. Sabe lo que estamos pensando. Mire, hermano, para mí no hay nada más frustrante que personas a las cuales yo no sé cómo tomarlas. Y siempre uso este ejemplo. Yo no sé, vamos caminando los dos de frente por un pasillo donde hay una sola opción, ir o venir.
y cuando me encuentro con ellos no sé si van o vienen. Para mí eso es frustrante. No saber qué están pensando, no saber. Porque si yo le digo hoy día que Colo-Colo es el mejor equipo del mundo llamado Chile, me van a decir, sí, Colo-Colo es el mejor, pero mañana se encuentra con uno de la U y dice, es que la U es maravillosa, es fantástica. Y pasado mañana le hablan de Católica y es lo mejor. Y todos los días se van acomodando, todos los días van cambiando de acuerdo con el pensamiento de quien está en su momento. Dios no tiene ese problema, Dios conoce nuestro pensamiento y sabe lo que hay realmente en nuestro interior. Y yo no puedo cambiar, yo no me puedo acomodar al pensamiento particular del momento, porque Dios conoce realmente cuál es mi pensamiento. Alguien dijo que el hombre es lo que piensa. Hay un proverbio que dice eso, ¿no? Hay un proverbio que dice que cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. Yo te puedo decir una cosa, pero puedo estar queriendo y deseando otra completamente distinta. Dios no tiene ese problema porque Dios conoce perfectamente mi corazón. Voy a avanzar porque se está haciendo un poco tarde. Dios conoce no solamente los pensamientos del hombre, conoce todas sus acciones, todos sus actos. Salmo 139 en su conjunto. ¿Se acuerda que dijimos que este salmo habla claramente acerca de la omnisciencia de Dios? La primera parte y la segunda parte habla de la omnipresencia de Dios. Él sabe todo, lo conoce todo, no solo porque lo ha experimentado junto con el hombre, sino porque además ha sido testigo junto con el hombre. Lo sabe todo, porque Él ha estado siempre ahí presente. Pero también conoce del hombre no solamente sus actos, también conoce su pecado y su maldad. Mire lo que dice Salmo 69:5. Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Se acuerda? Yo le decía hace un rato atrás, probablemente mi esposa es la persona que más me conoce, pero a lo mejor no conoce todo de mí. Quizá hayan pecados ocultos de mí que ella no conozca, quizá hayan pecados ocultos de ella que yo no conozca. Pero Dios sí los conoce. Y yo no los puedo esconder delante de Dios. Yo los puedo disfrazar, los puedo justificar delante de los hombres, pero delante de Dios no los puedo esconder. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Anota ahí después la cita, ¿no? La siguiente cita, Salmo Jeremías 16:17, para que lo busque también ahí. Déjeme seguir avanzando. Lo alcance la omnisciencia de Dios. Dios no solamente conoce lo que ya hemos visto, ¿no? No solamente se conoce a sí mismo, no solamente conoce todas las cosas, no solamente conoce todas nuestras necesidades, el corazón del hombre, los pensamientos del hombre. Él también nos conoce aún desde antes de nuestra concepción, desde antes de nuestro nacimiento. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 13 al 16. Verso 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, y no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas. Me acuerdo que hace muchos años atrás en la iglesia Recoleta hicimos un musical con los niños de la iglesia Junior. Y en ese musical se cantaron las canciones que un cantante llamado Steve Green había escrito. Steve Green y los niños. Y una de las canciones decía, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, tú me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Sí? No me acuerdo qué más dice la canción, pero creo que es todo eso, no estoy seguro. Bueno, el asunto es que muchos niños fueron haciendo cosas, ¿no?
Había otro que era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No. Y ese lo cantaba la Anita Reyes. Y la Anita Reyes le consiguió las herramientas de trabajo al papá, unos martillos, unos serruchos, y con eso se presentó, ¿no? ¿Por qué? Porque ella todo lo podía. Y eso reflejaba, ¿no? Y un niño de nuestra iglesia nos pidió cantar, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo, te alabo. ¿Sabe por qué? Porque su mamá estaba embarazada. Y él quería cantar pensando en la guagüita que venía en camino. ¿Sí? Ese niñito se llamaba Nicolás. Y la guagüita se llamó en el tiempo Laura. No sabías, ¿no? Para que sepas. Esa canción está inspirada en este salmo. Y es verdad. Dios nos conoce. Me acuerdo en alguna ocasión haber visto una película donde un padre o alguien, no sé, un padre, un abuelo, alguien le decía a una niña, antes que fueras un brillo en los ojos de tu padre, Dios ya te conocía. Dios ya te conocía. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo, te alabo. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Yo tengo la ilusión, tengo la esperanza de algún día conocer a Juanito o a Alexandrita, a Leito o a Marisita. Tengo esa esperanza, no tengo esa ilusión. Pues yo sé una cosa, que Dios ya conoce a Juanito o a Alexandrita, a Leito o a Marisita. Y sabe cuándo. Y sabe cuándo. Yo no lo sé. Yo estoy más ansioso que ellos. Yo no lo sé. Como digo, estoy más ansioso que ellos. Pero Dios lo sabe. Y yo debo confiar en algo, ¿no? Dios no se equivoca. Cuando Seba y Cami nos dijeron hace un tiempo atrás, un poco más de un año atrás, me escribieron un día domingo a la mañana, y me dicen, pastor, necesitamos hablar con usted y con la tía Sandra hoy día después del culto. Ya, pues vinimos, y Sandra me decía, ¿qué pasará? Yo le decía, nada malo, pero no sé, nada malo. No sabía qué pasaba, nada malo. Al final no nos aguantamos hasta el final del culto, así que lo encerramos antes de la reunión en la sala. Le dijimos, ya, digan. Pero yo no iba a aguantar hasta el final. Yo sabía que no pasaba nada malo, pero no iba a llegar hasta el final. Y me dice, queremos mostrarle algo, y nos pasaron cada uno su celular con una imagen, una foto, que era de la Trini. Y la Trini tenía, no me acuerdo si era una polera, un cartel, pero algo tenía que decía, voy a ser la mejor hermana mayor del mundo. Yo me acuerdo que me paré de mi silla y a gritar. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¿Qué sabía? No tengo idea qué sabía. Yo sabía que no era nada malo. Pero ¿sabe qué? Dios sí sabía. Dios sí sabía. Por eso que digo que la omnisciencia de Dios nos da seguridad. Por eso digo que la omnisciencia de Dios nos da confianza, nos debe dar tranquilidad. Que nada escapa a su mano, aún las cosas malas que nos están pasando, no escapan a su control, no salen de su cuidado. Está pasando un tiempo difícil, está pasando un tiempo de prueba, está pasando un tiempo de enfermedad. Eso no escapa al cuidado de Dios. No escapa a su detalle. A lo mejor las cosas no están siendo como usted querría, no están siendo como usted las planificó, como usted se organizó y dijo, yo quiero que sean así y así. Y a lo mejor no están siendo así y así, están siendo sí, ya sé. Pero eso no escapa al control de Dios. Porque a veces Dios necesita
reordenar nuestros pensamientos. Porque somos rebeldes. Porque sabemos que Dios quiere una cosa de nosotros y nosotros queremos una cosa distinta de nosotros mismos. Y a veces Dios tiene que traernos con dolor hacia su camino. A veces Dios tiene que traernos con dolor, con sufrimiento, de vuelta hacia Él. Pero nunca se olvide algo, que aún en el dolor y en el sufrimiento hay cuerdas de amor que nos atraen hacia Él. Porque a veces el dolor y el sufrimiento son esas cuerdas de amor con el cual Él nos atrae hacia Él. Algo más, no solamente cuida de nosotros antes de nuestra concepción, también cuida de nosotros en las cosas futuras. Y con esto sí terminamos, Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, verso 22 al 26. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es lo que es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Capítulo 42, verso 8 y verso 9. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os la haré notoria. Déjeme decir una cosa. ¿Se acuerda que yo le decía hace un rato atrás que hay gente que no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque le da miedo? ¿Se acuerda? Bueno, el libro de Apocalipsis anuncia muchas cosas futuras. Pero hay algo que nos anuncia el libro de Apocalipsis. Y es algo que nosotros no debemos de olvidar. ¿Sabe qué es? Que Dios está en control de todo. Y que al final, Dios triunfa. Siempre. Siempre. Dios triunfa siempre. Dios tiene cuidado. Dios sabe todo lo que ha de venir. Y eso a mí me da tranquilidad. Yo no sé lo que ha de venir. Yo no sé, mire, yo creo saber por dónde me voy a ir para la casa hoy día. Tengo 3 posibilidades para irme a mi casa. Creo saber por dónde me voy a ir. Capaz que llegue a un punto donde tenga que tomar una decisión por cuál de las 3 tengo que ir y voy a cambiar. Pero Dios sabe por dónde me va a llevar hasta mi casa. Porque para Él no escapa de su control ni siquiera ese detalle. La omnisciencia de Dios, hermano, nos debe dar tranquilidad. La omnisciencia de Dios nos debe dar seguridad de que nada escapa a su control, nada, absolutamente nada. Ni aun la prueba más difícil, ni aun el sufrimiento más grande, ni aun el dolor más intenso, ni aun la alegría más extrema, nada escapa a su control. No se equivoque, no diga, y si hubiese hecho de esto de una manera distinta, aún eso, Dios lo sabe. Aún eso Dios lo sabe. Hace unos años atrás, íbamos de regreso a casa un día sábado a la noche con Sandra, a un lugar, de un lugar donde habíamos estado siendo enseñados en un curso de liderazgo y no me acuerdo qué cuestión más era, pero un curso. Íbamos de vuelta y Sandra me dice, oye, ¿y si pasamos a comprar algo para comer? Ya, pasemos a comprar. Y pasamos a comprar algo. Creo que eran unos sushi. Íbamos de regreso a casa. Y yo me distraje en el camino y choqué. Y yo me acuerdo que esa noche pensaba, ¿y si no hubiésemos pasado a comprar? ¿Y si no hubiésemos ido directo a la casa? Porque creo que después ni nos comimos los sushi con todo el
pesar o la comida que compramos, ni siquiera la comimos. Con todo el pesar que teníamos, ¿no? Pero yo en mi mente estaba, ¿y si hubiésemos hecho esto de manera distinta? Si no hubiésemos ido directo a la casa. Porque para poder ir ahí después nos tuvimos que desviar y ir por una calle mucho más transitada cuando teníamos una que era mucho más directa, sin tanto tráfico. Y en mi mente estaba, ¿no? Y si lo hubiese hecho de manera distinta, si lo hubiese hecho de manera distinta. Estudiando para esta predicación recordaba eso. Y pensaba, no es si hubiese hecho las cosas distintas, porque Dios lo sabía. Y Dios sabía todo lo que pasó después de eso. En un principio yo vi solamente las consecuencias del choque, de perder nuestro auto. Fue justo en los años en que estábamos empezando el ministerio acá en Maipú, cuando el auto se hacía mucho más necesario. Pero ver todas las bendiciones que vinieron después, ver cómo el Señor cuidó de nosotros, cómo nos proveyó del milagrito, cómo el Señor fue haciendo una serie de cosas a nuestro favor. Porque a veces, querido, déjeme recordarle esto, las bendiciones vienen disfrazadas de pruebas. A veces, querido, las bendiciones llegan a nuestras vidas por medio de una prueba, de una enfermedad, de una dificultad. Solo que nosotros no la sabemos reconocer. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Vamos a orar, vamos a terminar y